El Señor, desde el principio de los tiempos, desde el comienzo, cuando Él hace la creación, la hace con un propósito específico. ¿Recuerdan ustedes allá en el capítulo 1 de Génesis? Cómo vemos que el Señor hace toda la creación, las maravillas, los mares, los animales, las plantas. Pero esa creación aún no tiene quien la habite. Y en el sexto día el Señor concluye su creación haciendo a un ser a imagen y semejanza de Él, con atributos de Él, para que gobierne la creación, para que la sojuzgue, para que la disfrute, para que la goce. Esto, si nos ponemos a pensar, es una cosa maravillosa que el Señor hace. Hacer la creación y luego hace al hombre para entregársela. Pero no hizo solo al hombre. Le dio una compañera. Quiero que me acompañe a leer este pasaje. Creo que por el tema vamos a estarlo leyendo de forma recurrente. Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo de nuevo. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, dice la palabra de Dios. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo, y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor manifiesta aquí desde el principio un propósito específico. Le da al hombre, pero no solo al hombre, sino a la mujer y también a su descendencia, los pone a cargo de la creación, para que la llenen, para que la gobiernen, para que la cuiden y para que la disfruten. Ese es el propósito de Dios. Y vamos a ver a través de toda la Biblia cómo ese propósito de Dios es consistente, es firme hasta el final de los tiempos. Conocemos nosotros la historia. El hombre falla, el hombre peca, y cuando entra el pecado, la transgresión, el hombre corrompido ya no es apto, ya no es idóneo para que siga a cargo de la creación que Dios le dio algunos capítulos atrás. Pero a pesar de eso, el Señor va a seguir con su plan, tal como lo hizo en el principio. El hombre pecó, fue expulsado de Edén, no solo él, sino su esposa y su descendencia. Fue condenado a la muerte física y condenado también a la muerte espiritual, a la separación de Dios. Y el Señor dice en su palabra que la tierra, después de esto, la tierra se llenó de violencia. Y el Señor decide ejecutar su justo juicio sobre la humanidad y sobre la tierra. Pero el Señor escoge nuevamente a una familia, a la familia de Noé. No escogió solo a Noé, sino escogió a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y les dice que entren en el arca. Y Dios le anuncia a Noé qué es lo que va a hacer, que va a ejecutar su juicio sobre la tierra, y le da un propósito, igual que en el principio, un propósito y una bendición a la familia de Noé. Después de que el diluvio destruye la tierra, dice el capítulo 9 de Génesis, en el verso 1, pues en el verso 8 habla que se acordó Dios de Noé. Y en el capítulo 9 dice, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad
y multiplicaos y llenad la tierra. Es muy similar a la frase que vimos antes. El propósito de Dios es nuevamente a través de un matrimonio, a través de las familias, es volver a poblar la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios desde el principio? Bendecir a la humanidad. Ese es el propósito de Dios, manifestado desde el principio. Conocemos otra vez la historia, el pecado de Cam, del cual descienden la mayoría de naciones que son enemigas de Dios, ¿verdad? Cus, Misraim, Canaán. De ahí surge Nimrod. Luego viene, recuerdan ustedes, la Torre de Babel, la dispersión de la humanidad, la división de las lenguas. Y el Señor persiste en su plan y nuevamente llama a otra familia. Ahora a la familia de Abraham y Sarai, que están allá en Ur de los Caldeos. El Señor los llama, les dice: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor nuevamente, como lo hizo antes con el primer matrimonio allá en Edén, como lo hizo con Noé, ahora con la familia de Abraham, con el matrimonio de Abraham, el Señor pronuncia sobre ellos un propósito y una bendición. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Haré de ti, aquí está hablando el Señor a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ven ustedes cómo reiteradamente está la palabra bendición aquí. Bendición, bendición. El propósito de Dios es bendecir. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí viene una promesa de Dios que es sumamente importante. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios manifiesto y claro es bendecir a la humanidad. Y para ello el Señor se sirve del matrimonio y se sirve de la familia. ¿Por qué? Porque Abraham, de los lomos de Abraham, el Señor va a hacerse de un linaje del cual va a venir el Salvador del mundo, el Redentor. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad, para redimir la creación, para que el Señor pueda nuevamente, más bien para que el hombre pueda nuevamente relacionarse con Dios, tener comunión con Dios y de esa manera ser bendecidos en Cristo. Entonces quería compartirles esto porque esto nos muestra, podríamos seguir toda la mañana y quizá varios días viendo cómo el Señor a través del Antiguo Testamento llama a diferentes familias, a diferentes matrimonios. Haciendo un paréntesis, eso no quiere decir que el Señor no utilice y no tenga también entre sus planes a personas que por alguna razón no se casan o no tienen descendencia. Eso, el Señor es amplio en sus planes y maravilloso, y Él tiene un plan para todos. En esta ocasión específicamente vamos a hablar sobre el modelo que Dios crió y cómo Dios se complace en ese modelo y cómo Dios utiliza ese modelo de familia para bendecir a la humanidad. Y ya en su oportunidad también ese tema será, imagino, tema de otra reflexión. Vemos entonces claramente cómo el Señor se complace, cómo el Señor se goza, cómo el Señor ha designado un papel protagónico, un papel especial, un carácter sagrado y sublime para el matrimonio y la familia. Y es por ello que el enemigo desde el principio de los tiempos enfoca su ataque en el matrimonio y en la familia. Si ustedes notan, el enemigo no fue a destruir la creación de Dios como un niño berrinchudo que va y tira todas las cosas y fue a atacar los mares, y fue a atacar los animales, y fue a atacar las plantas, ni la creación. El enemigo fue a atacar la familia, el matrimonio, la descendencia. ¿Por qué? Porque ese matrimonio, esa familia era el objeto de la bendición de Dios.
porque esa familia, ese matrimonio y la descendencia era que iba a heredar la creación de Dios. Y ahora eso fue en lo antiguo, y en lo moderno, en la época moderna, en la era moderna donde nosotros nos toca vivir, de la misma manera. El enemigo sabe que en Cristo el Señor va a restaurar todas las cosas. El Señor va a restaurar a la familia. El Señor va a restaurar la imagen de Dios en la familia, porque la imagen de Dios, la imagen de Dios, del Dios invisible, dice la palabra, es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen que fue perdida ya en Edén por Adán, que fue todo lo que Adán perdió en el comienzo, la creación, el gobierno de la creación, la relación con Dios, todo lo que Adán perdió, la imagen de Dios, los atributos que Dios había puesto en él, Cristo viene y los recupera. Y en él el Señor nuevamente va a bendecir, como lo dice aquí en la promesa para Abraham. La promesa de Abraham está apuntando a Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué? En Abraham, en la descendencia, en el linaje de Abraham, que resulta en el Redentor del mundo. Y a través de él, el Señor va a bendecir, nuevamente cumple su propósito de bendecir a toda la humanidad a través de Cristo. Entonces el enemigo se enfoca en eso, destruir el modelo de Dios, el modelo de familia, el modelo de matrimonio que Dios creó desde el principio y que es consistente en la palabra de Dios, para impedir precisamente eso. Nosotros podemos ver hoy los medios de comunicación, la televisión, el cine, el internet, está plagado de publicaciones, de programas de todo tipo, desde programas científicos que apoyan la ideología de género, programas de televisión y películas que proyectan una idea distorsionada, una idea grotesca, una versión pervertida del matrimonio y de la familia, planteando el matrimonio como un obstáculo que le impide al hombre y a la mujer realizar sus más caros anhelos, fama, fortuna, que le impide dar rienda suelta a sus deseos. ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué buscarle dueño a su quincena? ¿Para qué perder el tiempo? Usted puede disfrutar con sus amigos. ¿Para qué vaya usted a comprometerse en eso? Huya de eso. Si ya está usted casado, vea cómo se libra de eso. Vea cómo se libra de esa cadena pesada. Ese es el sentido, ese es el mensaje que nos muestra hoy el mundo. Una idea distorsionada, originada por el enemigo. El enemigo es el que ha trabajado en las mentes tanto de los cineastas, de los sociólogos. Federico Engels, uno de los teóricos del marxismo, en su obra Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, rebaja el matrimonio a un contrato sexual. Según Federico Engels, la mujer se casa como una forma de poder comerciar sus favores sexuales hacia el hombre para que éste le provea subsistencia. Y los hijos no son más que una extensión de ese contrato para perpetuar el patrimonio económico. Y esas ideas vienen hasta hoy, atacando el modelo de familia de Dios. La familia que Dios creó, el modelo original del cual Dios tiene los planos, del cual Dios tiene la patente y del cual Dios tiene el manual de instrucciones, es un modelo irreconocible para la sociedad de hoy. Es decir, la gente podría ver el modelo original y jamás pensar que es ese, porque están tan saturados de una información errónea que ni aún nosotros, hermanos, dentro de las congregaciones, a veces pueden reconocer eso. Solo es por la obra salvadora de Cristo,
Solo es por la obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo en nosotros que podemos, a través de su palabra, conocer cuál es el modelo que Dios creó para bendecir a la humanidad. Este modelo se basa en autoridad, en una autoridad y sujeción mutua en amor. Vamos a leer la palabra, si quieren la buscan, si no me siguen, en Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis, es decir, oigan bien lo que dice el apóstol Pablo, oigamos bien lo que dice el apóstol, pero quiero que sepáis, es decir, hermanos, por favor, quiero que pongan atención a esto, quiero que se enteren de esto, quiero que esto les quede claro, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Voy a leerlo de nuevo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este modelo funciona si y solo si el varón está sujeto a Cristo. La sujeción de la esposa, la sujeción de la mujer al varón no funciona si el varón no está sujeto a Cristo. Si el varón no está sujeto a Cristo, toda la cadena que viene después de eso se rompe completamente. Entonces, por eso es que en el mundo la gente interpreta que el hombre es cabeza del hogar, pero ese es un modelo distorsionado que no está basado en la autoridad establecida por Dios en su palabra, sino que ese es el modelo animal, el modelo del macho dominante que se hace cargo de la manada, y él impone su voluntad por la fuerza o por la coacción económica. Es decir, aquí yo soy el que da la plata, así es que vos haces lo que yo digo, yo mando, ¿verdad? Y si no, por la violencia, por la fuerza. Pero ese no es el modelo de Dios, ese no es el modelo de autoridad de Dios, ese es el modelo de macho, del mundo animal que se ha pasado a la sociedad. El modelo de Dios, el modelo que Dios estableció, los roles, las funciones que Dios estableció dentro de la familia para bendición, tiene como condición sine qua non el que el varón esté sujeto a Cristo en obediencia. Si no, no funciona. La autoridad delegada por Dios en el varón como cabeza de la mujer, como cabeza de la familia, no es para que el varón se enseñoree, no es para que el varón abuse, no es para que el varón complazca sus deseos, sino es para que el varón en Cristo, sujeto a Cristo, muestre parte de los atributos del Padre, de la imagen de Dios que Cristo hace en nosotros. Como un padre que cuida, como un padre que protege, como un padre que ama, como un padre que enseña, como un esposo que honra a su esposa, como un esposo que la alaba, como un esposo que le da su lugar, como a vaso más frágil, dice Primera de Pedro, porque son coherederas de la gracia de la vida. Guiando a los hijos, educando a los hijos, formando a los hijos, exhortando, corrigiendo, consolando. El papel de autoridad que Dios le ha dado al hombre es para edificación y para sujeción, y debe ser ejercido en sujeción a Cristo de forma sacrificial, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo dice adelante: grande es este misterio de Cristo y su iglesia, pero lo pone como ejemplo de modelos de autoridad ejercido de manera sacrificial que el varón debe hacer para honrar a Dios, sujeto a Dios, no para servirse de la mujer ni para servir que la familia lo sirva a él, sino para edificación. Los programas de televisión, las caricaturas hoy día ridiculizan el papel del padre. Si ustedes ponen atención, hay un sinnúmero de tiras cómicas infantiles que ponen al padre como un idiota. Los Simpson, Los Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron, El Mundo de Gumball, en todos tienen una característica especial, y es que en todos estos programas el padre aparece como un tonto. No sirve para nada. Pero es un modelo que le están enseñando a los niños. Nosotros lo podemos ver como algo inofensivo, pero no es inofensivo. El niño va captando esa imagen, ¿verdad?, de que el padre es un tonto, que no sirve para nada, ¿verdad?, contraviniendo el modelo de Dios. La mujer, el Señor estableció roles específicos. Reitero esto: el Señor estableció roles específicos para cada uno dentro de la familia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros cumplamos la función para la cual Dios nos dejó aquí, y para bendecirnos. El propósito de Dios al final siempre es bendecirnos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en Primera de Pedro es un poco más extenso, en capítulo 3, ¿verdad? Pedro se extiende un poco más en esto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Voy a parar aquí un momento. Esto no aplica solo para la mujer, aplica para toda la familia. El que por nuestra conducta como familia sujeta a Cristo, sometidos unos a otros en amor, según la autoridad que Dios estableció, podamos ganar sin palabra a otros de afuera, de acuerdo al testimonio. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que el Señor quiere que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, para que la podamos reflejar a los que no creen. Sigue diciendo aquí en Primera de Pedro capítulo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, conocen ustedes el pasaje, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atemaban en otro tiempo las mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Se acuerdan ustedes la promesa que el Señor hizo a Abraham allá en Génesis capítulo 12? Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este tema es un poco más delicado, ¿verdad? El papel de la mujer sujeta. Al hombre le gusta oír que es cabeza, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer, sí. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Eso ya no parece tan agradable. Pero es el orden que Dios mandó. ¿Para qué? Para bendición, hermano. El Señor no está relegando a la mujer a un papel, a un segundo plano. Dice que son coherederas de la gracia. Y dice la palabra de Dios también en Corintios que en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Pero, como ya vimos, como les comenté antes, el modelo de macho que se ha ejercido en la sociedad, en el mundo que no conoce al Señor, ha generado una reacción. La reacción, decían las leyes de la física, ¿verdad? A toda acción corresponde una reacción. ¿Y la reacción al machismo cuál es?
El feminismo, el empoderamiento de la mujer. Y no somos nosotros ajenos a esto, y no estamos diciendo de ninguna manera, hermanos, si usted, estimada hermana, en Cristo, tiene la posibilidad, si el Señor le ha abierto puertas para que usted destaque en lo académico, para que usted destaque como en el mundo empresarial, para que usted destaque como funcionario público, si el Señor le ha permitido ese privilegio, estamos seguros que su desempeño va a ser para la gloria de Dios. Pero esto no tiene que ser obstáculo para sujetarse a la autoridad establecida por Dios en su palabra, porque eso también va a glorificar a Dios y va a ser de testimonio a los demás. No debe soslayar la mujer nunca el papel privilegiado que Dios le asignó como esposa y como madre. Vienen los hijos. Ahora sacan un montón de, ¿cómo le llaman? Memes, ¿verdad? En donde ponen a los hijos, dicen, les llaman, pues como dice la gente, tengo mi bendición, dice un hijo, ¿verdad? Y entonces anda a ver dónde dejas a tu bendición, mira lo que hizo tu bendición, de forma burlona, sarcástica, ¿verdad? Pero el Señor dice en su palabra, Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cualquiera de nosotros estaría contento que nos legaran, que nos heredaran un patrimonio, bienes, propiedades, dinero o cualquier otra cosa tangible. Pero imagínense lo que dice la palabra, que la herencia que Dios nos deja, una herencia preciosa, un verdadero tesoro, son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con ellos en la puerta. El Señor pronuncia una bendición sobre los hijos, haciéndoles herencia de Dios. Y no solo eso, sino que el Señor en Éxodo capítulo 20 proclama la primera bendición para los hijos. Cuando estamos en la calidad de hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Y el Señor asigna también un papel a los hijos. Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en Colosenses 3, el apóstol Pablo reitera esto diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces el Señor estableció un orden para bendición, un orden que, como está establecido en autoridad, ustedes saben quién es el primero que siempre se ha opuesto a la autoridad. ¿Quién fue el que se rebeló desde el principio? Satanás, exactamente. Entonces, todo lo que se opone a la autoridad establecida por Dios, proviene del enemigo, ¿verdad? Y como el orden de Dios está establecido en autoridad y sujeción, pues es atacado, ¿verdad? El hombre se resiste a sujetarse, y por eso es que única y exclusivamente, si hemos sido redimidos por el Señor, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, esa es la única forma en que nosotros podemos entender y aplicar el modelo de familia, el modelo de autoridad establecido por Dios para bendición. No hay otra forma. No funciona de otra manera. Solo de esa forma nosotros podemos cumplir el propósito de Dios para la familia hoy, y es mostrar el plan original de Dios al mundo. ¿Cuál era el plan original de Dios? Y que ahora se va a llevar a cabo a través de Cristo. En Cristo somos regenerados, sujetos a Cristo, podemos llevar a cabo este plan,
y en Cristo somos bendecidos. Josué, en el capítulo 24, verso 15, una frase muy conocida: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero Josué era un hombre que había recibido una sabiduría especial por imposición de manos de Moisés, dice la palabra. Así es que él entendía bien lo que estaba diciendo. No se trata de que yo y mi casa serviremos a Jehová porque yo voy a imponer, porque yo voy a amenazar. Ustedes van a ir a la iglesia porque si no, ya van a ver. Les voy a cortar la mesada, les voy a quitar las llaves del carro. No funciona de esa manera. Josué era un hombre que, según dice la palabra de Dios, había cumplido, había seguido a Jehová cumplidamente. Había andado en sus estatutos, en sus mandamientos, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Había sido un siervo fiel que había seguido las instrucciones que Moisés le había dado para sucederlo al frente del pueblo de Israel. Y esa solvencia que tenía Josué de ser un hombre fiel a Dios era la que le hacía hacer esta proclamación, esta determinación: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor prometió allá en Deuteronomio 28 que si yo obedecía a sus mandamientos y sus estatutos, el Señor se iba a manifestar en mi descendencia y en mi esposa, y iba a bendecir mi casa. Hoy nosotros, hermanos, los que el Señor nos ha dado el privilegio de tener familia, de tener una esposa, de tener hijos, debemos hacer nuestra esta frase, esta sentencia que declara Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Pero cómo? ¿Porque vamos a imponerlo? No. Pidámosle al Señor que nosotros podamos estar sujetos a Él como nuestra cabeza, que nosotros podamos sujetarnos en obediencia, y luego, como dice la palabra en Efesios 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza nuevamente: las casadas estén sujetos a sus maridos, hijos obedeced a vuestros padres. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero es en el temor de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nosotros podamos hacer nuestro este deseo que manifestó Josué, si estamos sujetos y estamos dispuestos a obedecer al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste, para que la imagen de Dios, que es Cristo, se manifieste en nosotros y podamos alcanzar a los de afuera con nuestro testimonio, y de esa manera recibir bendición. El plan de las edades, desde el principio de los tiempos, el plan de Dios, el modelo de Dios del matrimonio, llega hasta la culminación del plan. En Apocalipsis capítulo 19 nosotros vemos cómo Cristo, que es el postrer Adán, que ya recuperó todo, que ya redimió a la humanidad, que ya redimió a la creación de la maldición que fue puesta sobre ella por causa del pecado del hombre. ¿Recuerdan ustedes el pasaje allá en Colosenses que dice que el Señor Jesucristo anuló el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz? Y despojó, dice, a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Los despojó de qué? ¿De qué los despojó Cristo? De lo que Adán había perdido allá en Edén. El Señor lo recupera, redime a la humanidad, y como en el principio de los tiempos, en el final el Señor bendice el matrimonio, las bodas del Cordero. El postrer Adán, que redimió a su iglesia con su propia sangre, celebra las bodas del Cordero para gobernar con su iglesia por siempre la creación que ya ha sido redimida. El plan eterno de Dios desde el comienzo hasta el final se manifiesta en un matrimonio. Ese matrimonio que simboliza para nosotros
el amor y el sacrificio que debemos de tener como familia. Ahora nos debemos cuestionar, ¿estamos nosotros haciendo esto? Nos estamos dejando nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, estamos dejando nosotros que la imagen de Dios a través de su Hijo Jesucristo sea formada en nosotros para cumplir ese propósito. Porque esa debe ser nuestra oración, hermanos, y debe ser nuestro anhelo para que cumplamos así el propósito para el cual Dios instituyó al matrimonio y la familia. Como cristianos debemos nosotros mantenernos firmes con el modelo que Dios creó, a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de la ideología de género, a pesar de todos los movimientos que puedan surgir, feministas, machistas, de lo que quieran. Debemos permanecer firmes, diciendo, este es el modelo que Dios creó. Pero no solo para decirlo, sino también para vivirlo. Y esperar un día que nosotros podamos participar allá en las bodas del Cordero. Quisiera pedirles para concluir a mis hermanos varones que sean cabeza de familia, en el orden de Cristo, por supuesto, que se pongan de pie. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, el primer eslabón de la cadena que Dios ha establecido es que el varón esté sujeto a Cristo. Si nosotros no estamos sujetos en obediencia a Cristo, todo lo demás se viene abajo. Nosotros no podemos sostener el segundo eslabón si no estamos fijamente sujetos al Señor. Así es de que vamos a orar. Yo le voy a pedir también, si están ahí las hermanas, esposas, que se puedan poner de pie al lado de su esposo si están ahí. Y vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, nosotros creemos que tu palabra es verdad, que es una verdad inmutable, es una verdad que no cambia. Y tú te has gozado y has sido satisfacción para ti manifestarte en el matrimonio desde el principio de los tiempos hasta el final de las edades. Gracias te damos, Señor. Entendemos esta responsabilidad enorme y grande que tú nos has dado y el privilegio también. Pero te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser dóciles a tu Santo Espíritu para poder ejercer esta autoridad que tú nos has delegado de manera correcta, para edificación de nuestra casa. También te pedimos, Señor, que pongas este mismo sentir en las esposas, en las madres, para que puedan estar sujetas en Cristo, según el modelo de Cristo, para mostrar al mundo el plan original de Dios para la humanidad. Bendito sea, Señor, te pedimos que nos permitas cada día como familia dar testimonio de la obra que tu Santo Espíritu hace en nosotros por la redención que Cristo ya ha efectuado. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada familia de esta congregación y en Guatemala también. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.